Espera. Ya. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Tenemos con nosotros al doctor Chimo Esteve, nacido en Sevilla, de padres de pueblos de la actual Comunidad Valenciana, el 23 de abril del 58. Estudios de primaria y secundaria en Alcoy. Estudios de medicina en la Universidad de Valencia. Especialidad en reumatología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctorado en medicina por la Universidad de Alacant. Ejerce como reumatólogo en el Hospital General Universitari de Alacant, Dr. Balmís, y Centro de Especialidades de Babel desde 1987. Es autor de 14 publicaciones en revistas indexadas de Medline y 4 de las cuales como primer autor. Tiene experiencia en el manejo y sobre todo orientación a pacientes con fibromialgia durante los últimos 20 años, incluyendo la conducción de talleres psicoeducativos grupales para pacientes. Adelante, doctor. Vale, pues nada, buenas tardes aquí desde Alacant, desde España, y no sé si nos ven desde Estados Unidos y de Latinoamérica, que me han dicho que sí, y vamos a hablar de fibromialgia. ¿Se ve la pantalla completa? Oye, ¿me oís? Sí. Vale, pues a ver qué se me oís. Bueno, pues vamos a hablar de un tema apasionante, si realmente podemos conseguirlo, que sería curar o mejorar la fibromialgia y aliviar de esta manera el sufrimiento de millones de personas en todo el mundo. No tenemos una cura farmacológica, pero sí que tenemos unos avances importantes en educación basada en los conocimientos en neurociencia del dolor, que yo pienso que pueden ayudar a muchas personas a mejorar algo su sufrimiento. Entonces, bueno, esta charla no está remunerada, no hay ningún conflicto de interés en relación con su contenido por mi parte, y mencionaré puntualmente fármacos y sustancias con indicaciones no aprobadas en fibromialgia. Adelanto que en Europa no hay ningún medicamento que tenga indicación aprobada para fibromialgia. El esquema de la charla será este. Primero hablaremos un poco de fibromialgia, síntomas, lo que está alterado. Muy importante, tratamiento actual, lo que dicen las guías, novedades del último año. Y luego nos centraremos en la neurociencia del dolor, hablar un poco de neurociencia del dolor. Daremos unas recomendaciones generales para los pacientes que se han diagnosticado recientemente de fibromialgia, una conclusiones, y responderemos también a preguntas de los asistentes a una sesión online organizada por esta misma asociación el día 3 de diciembre. La fibromialgia es una enfermedad que provoca mucho sufrimiento en las personas que lo padecen. Muchas de vosotras sois de la asociación y lo conocéis perfectamente, pero puede que haya otras personas que oigan esta charla y que no sean pacientes, y yo creo que es importante que lo entiendan. La fibromialgia produce dolor crónico, cansancio, mucho cansancio, sueño no reparador. El dormir por la noche no permite conseguir un descanso suficiente y que el paciente, la persona, se levante fresca por la mañana. Puede provocar dificultades de concentración y múltiples otros síntomas posibles, no es necesario tenerlos todos, que provocan globalmente una sensación de enfermedad de estos pacientes continua, que deteriora mucho la calidad de vida. Respecto al dolor crónico generalizado o casi generalizado, hay varias partes. Hay un dolor espontáneo que ocurre sin hacer nada. Puede haber una alodinia, que es aparición del dolor ante estímulos que no son dolorosos. Por ejemplo, el tacto. Me tocan y me duele. Me dan un abrazo y me duele. Me toco, me rozo, en casos ya más severos, y me duele también. Eso se llama la alodinia. Y también hay hiperalgesia. Es todo lo que duele. A un paciente con fibromialgia generalmente le duele más. Sin embargo, a pesar de todos estos síntomas, a pesar de esta sensación de enfermedad, este deterioro de la calidad de vida, los estudios médicos que realizamos los especialistas o los médicos de familia no demuestran una patología que justifique estos síntomas, lo cual aumenta todavía más la frustración de los pacientes
y también hay que decirlo, de muchos médicos que intentamos ayudar. Pero sabemos que por estudios experimentales el dolor y los síntomas de la fibromialgia son reales. Esto es muy importante, los síntomas son reales. Por ejemplo, este estudio publicado en Reumatología Clínica 2009 se aplica una presión sobre un dedo de la mano a una persona, control, una persona sana, sin fibromialgia, y se le ilumina el cerebro esta parte de aquí. Estos son estudios con resonancia magnética funcional, que permite ver las zonas que se activan del cerebro en un momento determinado. Pero si hacemos la misma presión a un paciente con fibromialgia que dice que le duele, podemos comprobar que efectivamente le duele porque se iluminan todas estas áreas del cerebro. Esto es lo que se llama una neuroetiqueta del dolor. Y aquí el primer concepto importante de neurociencia que vamos a ir adelantando. El dolor se siente en el cerebro. Es el cerebro el que siente el dolor. Es el que siente el dolor en paciente con fibromialgia o con cualquier tipo de dolor. O, por ejemplo, en este paciente que no nota dolor, que nota presión, pues es el cerebro el que nota presión. Esto es presión. Dolor, hay muchas zonas del cerebro que se activan al mismo tiempo. No una sola zona. Sabemos también que la fibromialgia y alteraciones del sueño, como se demostraron ya hace muchos años mediante estudios de electroencefalograma del sueño. Hay una aparición de ritmos alfa en las fases 3 y 4 del sueño no REM, en las fases de sueño profundo. Cuando la persona está durmiendo en la más profundidad, aparecen estas ondas alfa como si dijéramos microdespertares que no dejan descansar. Por eso es que el sueño no es reparador y la persona se levanta muy cansada por la mañana, cansada, rígida, agarrotada, aparte de dolorida. También sabemos que hay una disfunción del sistema nervioso autonómico. El sistema nervioso autónomo se llama así porque no lo podemos controlar, así como podemos mover las manos, mover los pies, no podemos controlar el funcionamiento de este sistema. Dentro del sistema autónomo está el sistema nervioso simpático, que suele estar hiperactivo en los pacientes con fibromialgia. Y eso es lo responsable de trastornos digestivos, puede ser responsable de tener manos y pies fríos, personas que tienen como frialdad, que en invierno lo pasan mal, en verano mejor, puede producir trastornos urinarios, trastornos de la esfera sexual, alteraciones de la presión arterial, mareos si me pongo de pie, síntomas que pueden aparecer en algunos pacientes con fibromialgia. Y también es responsable del aumento del dolor. Esta imagen está sacada del libro del doctor Manuel Martínez Lavín, que es reumatólogo mexicano. Perdona, Esther. Sí. Deberías de compartir la pantalla, porque no compartes la pantalla de lo que están mostrando. No me digas que no se ve la pantalla. No estás compartiendo la pantalla, tendrás que... Bueno, pues entonces, como hasta ahora era introducción, pues vamos un poquito para atrás, a ver cómo hacemos, a ver la pantalla. A ver la pantalla, cómo me pongo yo por aquí. Bajo pone compartir pantalla, a ver si te deja. A ver si lo encuentro, que dónde estamos, no sé dónde estamos ahora mismo. Está justo debajo del todo, está una barra de... Si pones el cursor debajo... Espera que entre aquí. No sé dónde estoy, espérate. Vale, aquí no es. Voy a salir de la pantalla completa. Ahora mismo estoy no veo el cursor. Zoom, a ver aquí, Zoom, que dice, bien, vale. Share screen, vale, aquí está. Share. Bueno, entonces tenemos que repetir, tengo que repetir una diapositiva solamente, lo demás yo creo que queda muy claro. Vamos a ver entonces aquí, y ahora como lo pongo esto desde la diapositiva actual, vamos a ir un poquito para atrás. Yo creo que esta diapositiva es fundamental. Vale, ¿veis la pantalla? ¿Ves la imagen? Sí, se ve perfectamente, sí. Vale, pues entonces mirad, esta es la imagen. A ver, un poquitín para atrás. ¿Veis el cerebro cortado en 3 partes? Sí. ¿Veis una pequeña iluminación? Esto es una persona sana a quien se le practica una presión de 4 kilos en un dedo de la mano. Y se ilumina esta pequeña área del cerebro. Se ve claramente, ¿verdad? Sí. Se ve. Vale, pues entonces seguimos en esta imagen.
vemos cómo se iluminan en un paciente con fibromialgia, que con la misma presión en un dedo se iluminan muchas áreas del cerebro. Esto es lo que se denomina una neuroetiqueta del dolor. O sea, el dolor se siente en el cerebro, pero no en una zona concreta, sino en varias zonas. Por ejemplo, esta. Hay distintos dolores y distintas neuroetiquetas, o sea que no siempre son las mismas áreas las que se iluminan ni de la misma manera. Vale, el dolor se siente en el cerebro. Entonces seguimos. Pero tengo aquí unas imágenes que quiero quitar. Eso, me parece que hemos quitado aquí las imágenes. Dejamos esto fuera y seguimos. Vale. Hiperactividad del sistema nervioso simpático. Yo creo que y hay una disminución consecuencia de esa hiperactividad del sistema nervioso simpático, del no poder dormir, del dolor, de la hiperactivación. Hay una disminución de la respuesta al estrés. Se ha hablado también de neuroinflamación, de que hay un cierto grado de inflamación en el sistema nervioso en los pacientes con fibromialgia. Y el tratamiento actual. Vale, lo que dicen las guías. Las guías dicen que hay dos tipos de tratamiento. En realidad hay dos tipos de tratamiento. Tratamiento no farmacológico, que es el más importante, que es el tipo de vida, que debe empezar por el médico informando al paciente. También se hablan en las guías de la educación. La educación no se suele hacer en la mayoría de los sitios, no hay tiempo. Se informa y ya está, no se educa. Y lo que sí que hacemos también es recomendar a los pacientes que hagan ejercicio físico. Esto es la medida más importante que ha demostrado más eficacia en el tratamiento de la fibromialgia, el ejercicio físico. Aún así tiene una eficacia moderada, pero es fundamental. Un ejercicio físico, por supuesto, respetuoso a cada persona, sin hacerse daño, sin llegar al agotamiento y respetando las limitaciones de cada uno, por supuesto. También tenemos el movimiento meditativo, como aquí incluimos el pilates, el yoga, tai chi o el qigong, que pueden ayudar, sobre todo para personas que llevan una vida ya muy activa, que están todo el día moviéndose, que, bueno, entonces les puede venir mejor el movimiento meditativo más que el ejercicio físico en sí, que ya hacen en su día a día habitualmente. Lo mismo también que puede venir bien el mindfulness, la meditación. La meditación es una técnica que ha demostrado eficacia leve, poca eficacia y no en todos los pacientes, también en el manejo de la fibromialgia. Y luego tenemos el tratamiento farmacológico, es para los casos más severos. Tenemos la duloxetina, la pregabalina. La duloxetina es un antidepresivo, la pregabalina es un fármaco que se usaba para el dolor neuropático y se puede utilizar también para la fibromialgia. Y tenemos también el tramadol, que se puede usar solo o en combinación con el paracetamol, metamizol. Las guías dicen que los antiinflamatorios no son eficaces, sin embargo, en mi experiencia, algunos pacientes sí que mejoran con dosis aisladas o tratamientos cortos con antiinflamatorios, puede haber una mejoría del dolor temporalmente. Algunos antiinflamatorios y en algunos pacientes. No es una recomendación general, pero bueno, se puede usar en algunos casos. Y en casos de trastornos severos del sueño, tenemos la amitriptilina en dosis bajas que puede ayudar, o la pregabalina en dosis única por la noche. Una cosa que aconsejamos es evitar el uso crónico de benzodiazepinas y opioides mayores. El uso de tranquilizantes continuo todos los días. Otra cosa es puntualmente, para ayudar un poco a descansar o a relajarse. Y opioides mayores son los derivados de la morfina. Evitar su uso. Y si se usan, pues sería puntualmente y no de forma crónica. Y muy importante también, tratar el dolor periférico y las comorbilidades, enfermedades asociadas. Y el dolor periférico, por ejemplo, si tengo un dolor en el codo por una epicondilitis, pues una infiltración local en ese codo, en esa zona del epicóndilo doloroso, me puede mejorar y ayuda a mejorar el cuadro general de la fibromialgia. No me cura la fibromialgia, pero me mejora el dolor del codo, que a lo mejor en ese momento, esa temporada era lo que más me dolía de todo. Vale, seguimos. Novedades del 2022. Se ha hablado de similitudes con el síndrome post-COVID. Es un cuadro que produce mucho cansancio, dolores generalizados, recuerda a la fibromialgia y también un poco al síndrome de fatiga crónica. Y respecto al tratamiento, se ha hablado hay varios estudios de estimulación magnética transcraneal repetitiva,
con cierta eficacia, pero con resultados variables y sin haber un claro protocolo de aplicación ni una eficacia consistente como para recomendar su uso. Dietas, se han estudiado muchas dietas, lo mismo que con la estimulación, hay dietas variadas, no podemos dar ninguna recomendación concreta salvo las medidas generales de dietas de evitar el sobrepeso, evitar comidas procesadas, exceso de azúcares refinados, etcétera. Una dieta sana en general que vale para todo el mundo, pues vale también para los pacientes con fibromialgia. Aquí probablemente un poquito más. Fármacos. Respecto a fármacos, se ha hablado de naltrexona en dosis bajas. La naltrexona es un medicamento que se usa para la deshabituación a opioides. Es un antagonista de la morfina que se usa para pacientes, pues digamos, morfinómanas o pacientes que han estado tratados con derivados de la morfina durante mucho tiempo y necesitan deshabituarse. Y en dosis bajitas, en dosis mucho más bajas que las que se utilizan para la deshabituación, pueden servir en algunos pacientes con fibromialgia. Pero no es un fármaco tampoco aprobado y yo tampoco tengo experiencia con él. Tampoco tengo experiencia con el cannabis medicinal. También hay varios estudios. Parece ser que podría ser eficaz en algunos pacientes, pero os digo, no tengo yo experiencia tampoco con esto. No, nosotros no manejamos este tipo de sustancias. El ejercicio físico, aunque es conocido de hace ya muchos años que es eficaz, se siguen haciendo estudios para ver si combino este ejercicio con el otro. Pues bueno, si combinamos tipos de ejercicios diferentes es mejor, siempre que uno tenga tiempo y energía para hacerlo, por supuesto. Y por último, la educación en neurociencia del dolor, que es lo que más nos vamos a detener en esta charla. Neurociencia del dolor. Mira, importante. Vamos a comparar el dolor con una alarma de incendios. El dolor es un sistema de alarma que nos permite darnos cuenta de un peligro potencial para que nos protejamos. Por ejemplo, yo voy corriendo, me tuerzo el tobillo, el dolor me avisa, cuidado, Chimo, que te has torcido el tobillo, que algo te ha pasado en el pie, paro, dejo de correr, me miro el tobillo y me protejo. O sea que el dolor sirve, el dolor está ahí porque sirve. Es un sistema de alarma. Pero igual que una alarma de incendios puede estar súper activada y saltar ante estímulos, por ejemplo, que una ventolera o alguien que pasa cerca y enciende una cerilla o enciende una vela, por ejemplo, o enciende un mechero, se enciende un cigarrillo y se enciende la alarma, el sistema del dolor también se puede encender ante estímulos que no deberían ser dolorosos. De hecho, está probado que se puede provocar dolor a una persona sin realmente hacerle ningún tipo de lesión. Hay ensayos que no vamos a entrar para no alargar demasiado la charla esta, pero los hay. Entonces, en realidad, como el dolor se siente en el cerebro, en realidad, el dolor crónico sin base orgánica como el de la fibromialgia, en realidad es un error del cerebro. Es un error del cerebro, es un sistema de alarma que falla, que está hiperactivado. Por tanto, si es un error del cerebro, es el propio cerebro el que lo puede, en teoría, solucionar. Con ayuda, pero lo puede solucionar. La buena noticia es que el sistema nervioso tiene una gran plasticidad y puede recuperar, en teoría, la funcionalidad normal. Esto representa una neurona con la infinitud de conexiones. Igual como conectan con otra neurona por aquí, puede cambiar la conexión por otras neuronas y las vías que son del dolor cambiar a otro tipo de vías y el dolor poco a poco ir mejorando. En teoría es posible y en realidad también es posible en algunos casos. A ver, aquí me tapa el título. Sí, el dolor es un sistema de alarma que nos avisa de potenciales peligros. A ver, ya está. Seguimos adelante. A ver si funciona esto. A ver. Vale, a ver. Vale, esta es la diapositiva. Vamos a ver. Imaginad a este joven que da un salto y se cae en mala postura, se hace una lesión en la columna lumbar, se produce una lesión en los tejidos.
Y esa lesión e inflamación en los tejidos estimula los sensores periféricos de los nervios periféricos que pasan por aquí, por los ganglios de la raíz dorsal, entran en la médula, y aquí en la médula, muy importante, está la puerta de entrada medular. Aquí llegan información del cerebro con esta vía que he marcado en verde, que son estímulos que bloquean la transmisión del dolor. Y esta vía que he marcado en rojo, que es al revés, que facilita la transmisión del dolor, de los impulsos que le llegan a la médula. Entonces, si la lesión es importante, llegan muchos impulsos a la médula ósea y pasan esta barrera, y esta información llega al cerebro y el cerebro siente el dolor, como hemos dicho, en varias zonas del cerebro. Se produce una neuroetiqueta y se siente un dolor de una determinada manera en un determinado sitio o sitios. Vale. ¿Y qué es lo que ocurre? A ver si me pasa la página. Ahora no me deja pasar. A ver. Vale. Pero cuando esta información llega al cerebro, cuando los impulsos llegan al cerebro, no sentimos dolor enseguida. El cerebro pasa un tiempo analizando las señales nerviosas. A veces el tiempo es muy poco y a veces es bastante, porque el cerebro integra la información que le llega de los estímulos nerviosos que acabamos de comentar con otros estímulos de sensores corporales y una serie de información tremenda que tiene guardada de experiencias pasadas, informaciones de todo tipo, de cultura, emociones, pensamientos, del aprendizaje de cada uno. Toda esta información le llega al cerebro, incluso se considera que llega más información al cerebro del propio cerebro que lo que le llega de fuera. Y entonces, finalmente, el cerebro decide si hay dolor o no hay dolor. Luego lo veremos. Esto es una diapositiva para comentar sobre los ganglios de la raíz dorsal, que ya hemos comentado el doctor Manuel Martínez Lavín. Para él, el reumatólogo mexicano, el ganglio es realmente la fábrica del dolor en la fibromialgia. Esta imagen está tomada del libro Explicando el dolor, de Moseley. Luego comentaremos. Vale. Y ocurrir en pacientes con fibromialgia. ¿Veis la pantalla completa? ¿Veis el título también? Aquí hay aquí arriba. Porque Sí, veo una barra. Sí se ve. Y que lo veo una barra aquí arriba y no veo el título. Vale. Lo que ocurre en fibromialgia y otros dolores crónicos es esto de aquí. Puede ser que la lesión inicial ya se ha cicatrizado, ya no hay lesión. Esto representa que ha cicatrizado. Pero los ganglios de la raíz dorsal han estado produciendo sensores periféricos, muchos sensores, y entonces, aunque no haya lesión, el tejido no está igual, puede que haya tensión muscular, puede que el paciente haya dejado de hacer ejercicio, y van mandando mucha información a la médula, mucha información. Esto es lo que llamamos sensibilización periférica. Esto puede ocurrir, la lesión se ha resuelto, pero sigue entrando mucha información, y además puede ocurrir, que ocurre de hecho en fibromialgia, que las vías estas verdes que bloquean la transmisión del dolor están disminuidas y al revés las vías estas que he marcado en rojo que facilitan la transmisión del dolor están aumentadas. Y entonces los estímulos entran en la médula y suben al cerebro, produciendo dolor importante. Se produce una especie de autopistas del dolor. Muchas sensaciones desde los nervios periféricos, llegan a la médula, pasan la médula y llegan al cerebro y se produce el dolor y hay dolor continuo, crónico, que sufre el paciente. ¿Qué pasa con el dolor? Algo pasa que me cuesta pasar las diapositivas. Vale, se produce un bucle, dolor, alarma, aumento del dolor. El dolor mismo es una alarma. Tenemos dolor, esto nos asusta, nos preocupa, nos altera. Y esa alteración estimula el sistema nervioso simpático, que estimula además los ganglios de la raíz dorsal y estimula también el sistema activador descendente, de manera que el dolor es un sistema de alarma también que aumenta también la producción de dolor. Hay un círculo vicioso del cual es muy difícil de salir. Vale. Pero hay que tener en cuenta que, igual como he comentado antes, que puede provocarse dolor sin ninguna lesión, también hay lesiones grandes como la mordedura de un tiburón que pueden no doler absolutamente nada. Y mira, si veis esta diapositiva, de esta Bethany Hamilton, esto es sacado de la página web de Retrain Pain en la versión en español. Yo no conozco a esta surfista, pero en el año 2003 parece ser que fue atacada por un tiburón.
Seguimos, a ver si me pasa la página. A ver si me pasa la página. Bien, aquí. Mirad, aquí ya había perdido. Tiempo después, ya había perdido el brazo. Esta surfista, en una entrevista para la CNN, dijo: estaba en estado de shock, no sentí ningún dolor. O sea, un tiburón le comió el brazo y no sintió ningún dolor. Soy muy afortunada porque si hubiera sentido el dolor, las cosas podrían haber sido mucho peor. Esto es así porque el cerebro, para reducir el dolor, puede enviar estímulos y sustancias químicas que apagan los sistemas nerviosos que le llegan desde la parte lesionada del cuerpo. O sea, el cerebro tiene esa capacidad. Lo que pasa es que no es fácil de controlar. El cerebro, durante una emergencia vital, tiene que centrarse en la supervivencia. Estamos hechos así, estamos diseñados de esta manera para salvar la especie. Por ejemplo, si pisamos una chincheta, esto es muy doloroso, pero si estuviéramos huyendo de un león y pisamos una chincheta, probablemente no sentiríamos ningún tipo de dolor, porque el cerebro prioriza, ¿no? Hay que salvar la vida. Luego ya veremos qué hago con la chincheta clavada en el pie. Esto tiene un nombre, este sistema interno de alivio del dolor tiene un nombre, que es el sistema de inhibición descendente, que es el que hemos comentado antes con la flechita verde, y que es, digamos, nuestro amigo, es el sistema que tenemos que aprender a activar. No lo vamos a comentar en esta charla, porque sería ya motivo de otra charla o charlas posteriormente. Esto es lo que hemos comentado antes, ¿no? Las autopistas del dolor que van al cerebro, y nosotros podemos, por un lado, potenciar el sistema inhibitorio descendente, el que hemos comentado ahora con las diapositivas. Podemos disminuir también las vías, disminuyendo las preocupaciones, el estado de alarma permanente que nos produce el dolor. Podemos disminuir las flechas estas rojas que facilitan la transmisión, y disminuyendo también el estado de activación, de estrés. Podemos también dejar más tranquilo a los ganglios de la raíz dorsal, que producen menos sensores periféricos, y se puede ocurrir que el dolor desaparezca o disminuya mucho. Podemos notar a lo mejor sensaciones molestas, incluso dolor, pero ese dolor no será un dolor alarmante. De aquí, pasar aquí, esto es posible, por lo menos en teoría. ¿Y qué evidencia científica? Porque estos son esquemas. ¿Y qué dicen los estudios científicos? Bueno, pues estudios científicos tenemos muchos. Primero comentar en dolor crónico musculoesquelético, pacientes con dolor, por ejemplo, dolor lumbar, incluye también pacientes con fibromialgia y fatiga crónica, pacientes incluso con radiculopatía lumbar que estaban esperando cirugía, o pacientes con dolor cervical crónico. Este estudio es una revisión sistemática de varios estudios previos. O sea, que no es un estudio, sino que es un estudio de estudios previos publicados. Y concluyen que sí, que la educación en neurociencia del dolor, enseñar a los pacientes cómo hacer para activar estas vías inhibitorias descendentes para que tengan menos dolor, esto funciona. Funciona en reducir el dolor, en mejorar la función y mejorar y disminuir la discapacidad. Este es otro estudio similar, más reciente, del año 2022, que combina ejercicio solo con ejercicio y explicar la neurociencia del dolor y educar, más que explicar, educar en neurociencia del dolor. Y sugiere que la combinación de ejercicio más la educación pues es mejor que solo ejercicio. Vale, este es un estudio solamente en pacientes con dolor de espalda, chronic back pain, dolor de espalda crónico. Este estudio, por ir un poquito al grano, es con dolor crónico moderado, no llega a ser dolor severo, una escala analógica visual de 4, entre 4,1 y 4,4. No era un dolor severo, pero los resultados son espectaculares. El 66%, 2/3 partes, llegan a tener una escala visual analógica de dolor de 0,1 sobre 10, que viene a ser prácticamente curación o casi curación. Esto se consigue bueno, es un estudio aislado, que está llevado a cabo por Alan Gordon, que luego os comentaré, que es un paciente que hizo dolor crónico, que tenía dolor crónico y que realmente fue el que dio esta técnica. Luego os comentaré un poquito por encima. Y claro, en sus manos parece que funciona bastante bien, en manos de otros no sabemos muy bien cómo va a ir. Pero bueno, tenemos buenas expectativas. Esto ya
En fibromialgia, este es un grupo del País Vasco, de Osakidetza, que es el Servicio Vasco de Salud, el vasco en España, en el norte de España, y encuentra una mejoría del dolor, una mejoría del FIQ, que es, el FIQ es como si dijéramos un cuestionario que mide la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. Hay una mejoría superior al 20% en el 74%. 3/4 partes de pacientes mejoran, una mejoría significativa. No es que se curen, pero hay una mejoría que se nota, que se agradece. Y hay una mejoría del 50% superior en casi el 50%. Es un estudio importante, no había grupo control, con lo cual se puede pensar que había posibilidad de efecto placebo. Y se incluye, y este mismo grupo hace otro estudio, ya con grupo control. Los resultados son parecidos, aunque un poquito menos marcados. Y luego hay otro grupo ya de Burgos, emplean el mismo sistema que los del País Vasco, de hecho están en contacto, y las mejorías son ya un poquito menores también. La mejoría mayor al 20% es en un 54% de los pacientes, lo cual también está bien, y la mejoría del 50% ya solo se consigue en un 26% de los pacientes. O sea que tenemos mejorías no tan marcadas. Y luego tenemos esta revisión sistemática del año 2022, reciente, que incluye uno de los estudios del País Vasco, el segundo que he comentado, pero no el último de Burgos. Y encuentra unos resultados que sí, hay evidencia que no es de mucha calidad porque hay diferencias importantes entre los diferentes estudios, luego os lo comento. Pero parece ser que sí que la educación en neurociencia del dolor puede disminuir la intensidad del dolor en el periodo postintervención, después de la intervención, y el impacto global de la enfermedad al final del periodo de seguimiento. Esto es así porque hay una diversidad muy grande entre los estudios. Mirad, este es el estudio del País Vasco que he comentado. En realidad es el que mejor queda. Cuanto más separadas están los extremos de esta barra de la línea esta vertical que se representa al 0, significa que el tratamiento es más eficaz. Este es el más eficaz porque llega hasta aquí la barra, llega hasta aquí y luego los otros prácticamente tocan la barra. La media de todos los estudios indica que sí, que es eficaz la intervención, pero no demasiado, no tanto como en el grupo español del País Vasco. En parte porque este estudio de aquí, de Van Itersum de 2013, les sale que no les sirve para nada en este estudio. Probablemente es importante no solo educar en neurociencia celular, sino cómo educamos, cómo explicamos las cosas, y si lo sabemos explicar bien, sabemos entender a los pacientes, y yo creo que aquí hay algunos asuntos que no están resueltos, sabemos que se puede mejorar, pero el sistema no está todavía totalmente estandarizado. Material didáctico que podemos utilizar. Bueno, pues tenemos el libro explicando el dolor, la edición en castellano, algunas de las diapositivas estaban sacadas de aquí. La edición en castellano de 2016 está basada en la edición en inglés de 2013. Basada no es traducción, la de 2013. Este libro es caro, es muy esquemático, muy bonito, con muchos dibujos. Vale 84 euros. Yo me lo compré para esta charla y me lo leí todo, pero bueno, yo creo que no es necesario. Este libro es el de Alan Gordon, el que he comentado, del que lo probó en pacientes con dolor lumbar crónico. Y cómo plantea la terapia del dolor. Este autor, a la técnica que utiliza le pone un nombre comercial, terapia de reprocesamiento del dolor, que le sirve para vender libros y para aplicarla con sus pacientes en Estados Unidos. Este libro es de 2022, es reciente y vale 18 euros en las librerías, el precio oficial. Entonces, ¿cómo explica, cómo hace para que los pacientes puedan curar su propio dolor con esta técnica que te explica en el libro? Pues por un lado hay que entender el dolor, un poco lo que hemos explicado, pero mucho más a fondo, ¿no? Qué cosas agravan, qué cosas mejoran la percepción del dolor. Luego exposición al dolor. Es como, tengo dolor, cuando no es muy intenso, lo dejo estar, estoy con él, es como hacerme amigo del dolor, ¿no? Es como lo observo, lo exploro, como un niño observa algo con lo que está jugando, ¿no?
si somos capaces de llegar a esto, pues puede haber una mejoría importante del dolor y sobre todo pierde el componente de alarma, el componente trágico. Tengo dolor, pero sé que no pasa nada, esto no me alarma, no me asusta y lo puedo llevar mucho mejor, ¿no? Por otro lado, disminuye el grado de activación, el grado de estrés, él llama activación, hiperactivación, preocupaciones, exceso de presión, trabajar a presión. Muchas veces trabajamos a presión, yo concretamente, una autocrítica excesiva. Luego, importante aumentar la confianza en uno mismo para que se preocupe menos y las cosas las decida con más soltura, menos preocupaciones, menos presión. Y luego, muy importante, la compasión con uno mismo. Compasión es como fomentar las sensaciones agradables, quererse a uno mismo. Es un concepto difícil de explicar. Dicen que es como veo un niño que está sufriendo, que está llorando, y lo veo, me compadezco de él y digo, pobrecito, este chiquillo, ¿no? Y como que le doy como cariño. Algo así hacernos a nosotros mismos, ¿no? Estoy sufriendo, estoy dolorido, estoy dolorida, lo paso mal, pero como me arropo yo a mí mismo, me intento comprender, me doy como cariño yo a mí mismo, algo así es la compasión. Esto es un concepto muy importante también para poder mejorar el dolor crónico, no solo la fibromialgia, sino cualquier tipo de dolor crónico. También tenemos en español el grupo del País Vasco, dirigido por Arturo Goicoechea, que ha hecho una página web, y esto es de pago. Bueno, en la página web podemos entrar, pero si queremos hacer el curso online, yo no lo he hecho, vale, creo que son 450 euros o así, pues bueno, él te ofrece por método particular que han diseñado este grupo, entendiendo el dolor y más cosas que hemos comentado y muchas más, te ofrece pues que sí que puedes mejorar el dolor de la fibromialgia. Y luego tenemos también gratuito, y esto es muy importante, una página web. Hemos sacado las imágenes del tiburón y del león, eran de esta página web, de la página de la Retrain Pain Foundation, en su versión en español. Tiene una serie de presentaciones de diapositivas para, cansado de esperar a que el dolor desaparezca, este curso gratuito online va a enseñarte un abordaje basado en la evidencia científica para reducir los síntomas y ayudarte a recuperar la vida que deseas vivir. O sea que tenemos también posibilidad de hacer un curso básico gratuito por internet. ¿Y qué recomendaciones doy yo a un paciente que que han diagnosticado de fibromialgia? Pues primero, que se debe confirmar el diagnóstico preferentemente por un reumatólogo, sobre todo la fibromialgia. Confirmar, ¿es fibromialgia sí o no? De verdad, de acuerdo. Segundo, ver las comorbilidades, si hay alguna enfermedad asociada. Enfermedad asociada que pueda tener un posible tratamiento. Tercero, aceptación. Una vez estoy diagnosticado, tengo fibromialgia, tengo a lo mejor alguna cosa más o no. Aceptación. Sufro una enfermedad crónica. Esto ya es así. Esto es así. Si no aceptamos esto, es imposible pasar al punto siguiente. Esta diapositiva está sacada del libro de Javier García Campayo, Cómo reducir el sufrimiento con aceptación y mindfulness. El sufrimiento primario nos lo clava la vida, ¡clash! Nos clava una flecha. Pero muchas veces nosotros nos clavamos una segunda flecha al resistirnos y luchar inútilmente contra lo que no puede cambiarse. Este es un concepto yo creo que importante. Tengo esta enfermedad. Luego hago por mejorar, pero primero lo tengo que aceptar. Esto no se habla mucho, pero yo, en mi experiencia, yo creo que esto es muy importante. Uno debe hacer una reflexión en su vida que puede haber favorecido esta enfermedad, que ha podido aparecer. Y cuando hago que ha podido haber favorecido es algo que me ha activado emocionalmente, que me ha activado el sistema de alarma, algo que me alarma, algo que me ha preocupado mucho, algo que me ha asustado muchísimo. A ver qué puede haber sido. No ya el hecho, sino cómo lo he vivido. Esto yo creo que ayuda bastante. Y luego el tratamiento de la fibromialgia, bueno, pues ya sabemos lo que hemos comentado antes. Si los síntomas no son muy graves, pues el tratamiento no farmacológico, todo lo que hemos dicho. Y en los casos más severos probablemente hay que recurrir a los fármacos. Y por último, no olvidar, si hay alguna enfermedad asociada,
o algún dolor periférico, como que hemos dicho antes del codo, o un dolor en el talón, pues a lo mejor una infiltración nos puede venir bien para mejorar. Y como conclusiones, pues la curación de la fibromialgia es posible, pero no es fácil, y no a través de un tratamiento externo, no a través de un tratamiento farmacológico o un aparato que yo voy, hago unas sesiones, me pago, me saco el dinero de donde sea. No. Es a través de un proceso personal que incluye el ejercicio físico, la aceptación y el ejercicio físico y este proceso que hemos comentado ahora también. Y yo creo que podemos pasar ya a las preguntas de los asistentes a la sesión online. Yo salgo de la pantalla completa, si estáis todavía escuchándome. ¿Estáis por ahí todavía? Sí, estamos aquí, sí. Ya está, si os habéis dormido demasiado, bueno, pues ya ves. Para ya, nada. Nada, pues ya, ¿alguien lee las preguntas y yo las contesto o qué? A ver, Pilar, ¿las lees tú? ¿Tienes el chat? Tengo el chat, tendría que buscarlo, no lo tengo a mano. Vale, espera. Si me quita la pantalla completa, de compartir pantalla... A ver dónde le tengo que dar, le doy aquí a Zoom. Espérate que no sé dónde darle. Mensaje. A ver, no sé dónde darle. Ya, el screen sharing, le doy aquí, pero no salgo de aquí. No me deja salir. Lo único que me deja es salir de la presentación. A ver. Sharing, nada. Le quito lo del sharing. Leave meeting, no, me pide de dejar el meeting, no, calla, no. Pues no sé salir, fíjame, de la ventana completa. No, porque no me entra en lo del Zoom. Bueno, vamos a ver. Voy a salir, voy a quitar la... Tendrás que... A ver. Quito la presentación, a ver. Sí. Vale, quitando la presentación. A ver, sharing, stop, okay. Vale, ya está. No, tenéis que hacerlo vosotros a lo mejor. Vale, bien, perfecto. Vale, ok. Bien. Bueno, entonces, ¿todavía queda alguien? Vamos a ver. Sí. A ver, las preguntas. A ver. ¿Por qué motivo no nos derivan al neurólogo si ya se sabe que existe esa posibilidad de modificar o ajustar las órdenes del cerebro para conseguir una mejoría? ¿Cómo podemos o dónde podemos acudir para informarnos sobre esto? El neurólogo no se dedica a esto. No se dedica a esto. En España se está haciendo en el País Vasco, en el grupo que os he dicho, en algún sitio de Castilla y León, en Burgos, en Valladolid, en Cataluña también en algunos sitios y luego por internet o así. No hay nadie que lo explique. Ahora mismo no hay nadie que lo explique. Si no, no estaría yo metido todo en esto. No, voy a intentar a ver si yo puedo explicarlo un poquito, pero de momento no sé, no puedo deciros un sitio. Lo que os he comentado. Tenemos el libro que he comentado, tenemos la página web, está gratuita, y luego el neurólogo jubilado del País Vasco, pero ese ya es pagando 450 euros o así. Ya. ¿Más preguntas? Dice, educación en neurociencia. ¿Dónde? Con los libros citados hay demasiada información. Vale, no, pero puede elegir. Yo empezaría por la página web gratuita, gratis. El que quiera, el que le guste leer, yo sí que me compraría el libro de Alan Gordon. No, yo no tengo ninguna comisión con Alan Gordon ni nada, pero yo lo leí y la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Al que le guste leer, así, pues leer todo el libro, pues pam, pues haces como un proceso, tomando notas y anotando qué es lo que a mí de ese libro se me puede aplicar. Yo aconsejaría eso, son 18 euros, se puede comprar o conseguir a alguien que lo compre y te lo deje. Que es asequible, no los 400 euros del curso de Goicoechea, que
para pensárselo. Claro, claro. Sí. Los ejercicios... Yo me quedo con esos dos. Ejercicio, claro, sí. Pregunta. ¿Los ejercicios y el síndrome de fatiga crónica son compatibles? Sí, claro. Lo que pasa es que si estoy muy cansado, muy cansada, pues hacer ejercicio es difícil. No me puedo ni poner a correr, ni me voy a un gimnasio a hacer... Es muy difícil. Pero sí que puedo hacer ejercicios suaves, conectando con mis sensaciones corporales, como me estiro, como si me desperezara, conectando con mi interior, como hemos dicho antes, con compasión, con cariño. Me puedo mover un poquito, otro poquito, y ese poquito me puede llevar a otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más, cosas agradables que me estimulen. Y sí que se puede hacer ejercicio. Lo que no es aconsejable es luchar contra uno mismo. El cuerpo está cansado, yo hago ejercicio porque me lo ha dicho el reumatólogo y me esfuerzo y aunque me agote, no, de esta manera no vamos a ningún lado. No. O sea que no es fácil, pero sí que hay que intentarlo. Lourdes dice, ¿qué diferencia hay entre fibromialgia y síndrome miofascial? Un síndrome miofascial es cuando tienes un dolor en un grupo muscular que se produce una contractura y duele esa zona. Puede ser que sea una zona sola, por ejemplo, el trapecio, al lado del cuello, entre el cuello y el hombro, que es una zona muy frecuente de zonas miofasciales. Tocas el punto, hay un punto que se llama gatillo, que aprietas ese punto y duele a distancia. Es como un gatillo que lo aprietas y sale una pistola, pues aprietas el punto gatillo y duele a distancia del punto ese, con dolor que se corre hacia afuera, hacia otro sitio. Y hay personas que tienen síndrome miofascial en varios sitios, sobre todo gente con mucha tensión, con estrés, pueden tener en varios sitios. Y pacientes con fibromialgia frecuentemente tienen puntos miofasciales varios. O sea que hay solapamiento, pero no es lo mismo. Una cosa es fibromialgia, me duele todo, me encuentro cansada, descanso mal, y otra cosa es un dolor miofascial, que pues es un músculo tenso que se puede aliviar por ejemplo, con punción seca, que lo hacen los rehabilitadores, pinchan y se puede aliviar el dolor ese. Dice, ¿sería necesaria una revisión periódica por la fibromialgia? Nosotros no lo hacemos. No, nosotros no. Ajá. No, porque no tenemos parámetros para medir. Igual que la artritis reumatoide sí que hacemos revisiones periódicas, pero porque les damos también fármacos y vemos también que los fármacos no les hagan daño. Vemos la eficacia del tratamiento, si hay que aumentar el tratamiento, si hay que bajarlo. Pero en fibromialgia no tenemos un tratamiento farmacológico eficaz y entonces no hacemos revisiones. Nosotros lo que hacemos es un poco diagnosticar, explicar una explicación básica y dar de alta al paciente. Entonces el paciente debo como un poquito decir, bueno, a ver, ¿cómo me apaño yo? Intentar mejorar, intentar por sí mismo con las indicaciones que le damos y lo que se puede buscar luego por su cuenta. Vale, aquí hay varias preguntas sobre alimentación, SIBO, relacionado con las intolerancias, relacionado con la fibromialgia. No, ¿Hay pero yo una relación? de alimentación no voy a hablar mucho. Hablamos el año pasado y no hay nada claro. Sí que hay, por supuesto, hay intolerancias. Si algo me sienta mal y lo como, voy a estar peor. Voy a estar peor del sistema digestivo y en general de la fibromialgia en general. Pero no hay una dieta, digamos, recomendada general. Cada uno, el que pueda encontrar intolerancias y identificarlas y disminuirlas, pues le va a ir bien. Pero no es una cosa, yo creo que hacemos de manera sistemática. Bueno, Pilar dice que ya tiene localizadas las preguntas que quedaron pendientes, así que le doy paso para que las vaya formulando. Pilar, adelante. Vale. A ver. Aquí, bueno, una de las primeras del último congreso fue de Paulina Rabel y dice, tomé naltrexona, pero me alteró el sueño. Tuve pesadillas y al cabo de 3 semanas hice una crisis de pánico. Perdí el conocimiento y me alteró la presión arterial.
Y nos dice que cuando retiró el tratamiento volvió a la normalidad. Vale, pues bien, los medicamentos pueden sentar mal, la naltrexona también, aunque es raro que la naltrexona siente mal porque ya hemos dicho que las dosis que se utilizan en fibromialgia son 10 veces inferiores a las que se usan en tratamientos de deshabituación, pero pueden sentar mal, claro, pueden sentar mal. Luego hay que tener en cuenta también el efecto nocebo, o sea que tú te dan un medicamento, yo solo probé ya en la carrera, yo era estudiante todavía, y vino una paciente a la consulta y que tenía alergia y yo le di un medicamento, una cápsula de un medicamento. La paciente era alérgica a los antibióticos y le dije, mira, no te preocupes, yo te voy a dar un antibiótico potente, pero no pasa nada, pues si te da la reacción alérgica, yo estoy aquí al lado y date tranquila que yo te voy a atender y no te va a pasar nada. Claro, yo era estudiante de medicina, tenía 20 años en aquel momento, era un chiquillo, tenía pelo, vamos, era un chiquillo. La chica se asustó, bueno, de momento tomó el medicamento y empezó a sentirse mal, la reacción mal. Yo decía, no, tú te preocupes, tranquila, que aquí estoy yo. Y hasta que un momento que ya empezó ya a chillar, estaba con su marido, con su novio, y cuando ya quedaba que no podía más, le dije, mira, te he dado la cápsula vacía, no había nada dentro. O sea, a veces hay que tener en cuenta que hay un efecto nocebo, que hay medicamentos que nos pueden sentar mal, un poco que nos sienten un poquito mal y otro poco que a lo mejor el cuerpo reacciona excesivamente a ese medicamento. Más preguntas. Sí, otra compañera, Ana, nos pregunta si podría hablar de la estimulación magnética transcraneal. Bueno, pues la estimulación magnética transcraneal repetitiva es un método para estimular áreas del cerebro que no funcionan bien. Entonces se ha mostrado útil en el tratamiento de la depresión cuando se aplica sobre la corteza prefrontal, la parte de delante del cerebro. Y de hecho es un tratamiento que está aprobado en Estados Unidos. Y para el dolor crónico parece ser que también funciona, pero los resultados no son suficientemente consistentes como para recomendarla y no se sabe muy bien dónde se debe aplicar. Parece ser que se tiene que aplicar sobre la corteza motora primaria, que estaría un poquito por el lado, por aquí por el lado. Y de momento, pues ya digo, no hay resultados que se puedan generalizar y recomendar. También hay estudios con estimulación con corrientes continuas, estimular el cerebro con corrientes continuas, también parece que podría funcionar. Esto está todavía en experimentación, no sabemos ni cuántas dosis, ni cuánto tiempo, ni en qué área con seguridad, no lo sabemos todavía. O sea que sí, quizá para un futuro algunos casos pueda servir. Seguimos. Más preguntas. A ver, Lidia nos pregunta el entendimiento de los médicos, lo que es el reciclaje que tienen los médicos acerca de estas enfermedades. Bueno, la fibromialgia en este caso. Sí, claro, está claro. En eso estoy, en eso estamos. Yo estoy ahora, hace unos días una charla a mis compañeros y voy a dar una charla en abril, a final de abril, a la Sociedad Valenciana de Reumatología y en ello estamos, poco a poco vamos, pero sí, haría falta, sí. Más preguntas. ¿Se han hecho estudios de la posible relación de la fibromialgia con ciertas infecciones? Sí, bueno, se sabe que cualquier infección que pueda producir dolores múltiples y cansancio y que además te altera el ritmo de vida que tienes puede potencialmente producir una fibromialgia. Hay algunas que lo han producido, como la enfermedad de Lyme, que es por una borrelia, infecciones por parvovirus, por COVID-19, el COVID, chikungunya y otras. Pero vamos, no hay una cosa es el dolor que se produce, a veces que puede durar hasta un mes, 2 meses, 3 meses, por una de estas enfermedades, y otra cosa es la fibromialgia. Por eso no podemos diagnosticar de fibromialgia si no han pasado por lo menos 3 meses de dolor crónico, cansancio y los demás síntomas. O sea que sería como desencadenante, pero no como que la causa sea la infección. Más cosas. Otra compañera, María, nos dice que
Sí, que es, bueno, en concreto dice, espero que se refiera al estrés oxidativo y no al estrés psicológico, como Exacto. causa de ese rebote de dolor o lo que... Claro, claro, sí, es que eso ha hecho mucho daño. La psicologización de la fibromialgia ha hecho muchísimo daño. Ha hecho muchísimo. Yo entiendo a María que diga esto. Pero cuando yo hablo de estrés, me refiero a estrés, como diríamos, todo aquello que suponga un aumento del estado de alerta del paciente. Activación, preocupaciones, presión, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Todo esto que aumenta el estado de activación activa el sistema simpático y activa el estado de alerta cerebral y aumenta la transmisión del dolor. O sea, me refiero a esto. Le quitamos un componente psicológico, pero es activación. Hay un ruido, un susto, se activa. Activación. ¿Me duele algo? Activación. A esto me refiero. Sí, es que es así. Está demostrado. O sea, que no es que me lo invente yo ni diga, no, es que... No, es que es así. Está demostrado. Más cosas. Sí, Paulina nos vuelve a comentar que en cualquier enfermedad el sufrimiento y el estrés empeora el cuadro. Y, vamos, en concreto piensa que no, bueno, creo que lo pensamos casi todas, que no es la causa de la fibromialgia. Sí, claro, claro. La causa de la fibromialgia es desconocida. Pero lo dice muy bien. Esta Paulina Rabel lo dice muy bien. No es la causa, pero sí que empeora el cuadro, justo. De acuerdo completamente. No es la causa, no sabemos la causa. Hay un factor genético, hay factores, pero no sabemos la causa exacta, no lo sabemos. Nos pregunta también cómo se puede hacer un ejercicio físico si después viene un agotamiento que nos deja una semana en cama. Claro, es lo que hemos comentado antes. Uno tiene que... el proceso personal es inevitable. O sea, no tenemos ahora un tratamiento que voy a un sitio, me dan un tratamiento y mejoro, no. Y mejoro significativamente. Al final tengo que estar en contacto conmigo mismo, tengo que aprender qué ejercicios puedo hacer, en qué momento, cómo, de qué manera. Lo que hemos comentado antes, ejercicios suaves, conexión corporal. Cuando conecto con mis emociones, con mi estado del cuerpo interior, puedo hacer ejercicio y puedo ir aprendiendo a hacer ejercicio sin agotarme. No es fácil. Hay personas que les sale eso fácil y hay personas que no. Y al que no le sale es muy difícil. Pero no por ello digo yo que no haya que seguir intentándolo. Más cositas. Gaby nos pone, a ver, con todo respeto, no hay cura y los tratamientos no funcionan. Hablar de tratamiento cuando el caso de que ayuden lo hacen levemente está fuera de lugar. Se necesita investigación para encontrar... Uy, perdón, se me ha ido... Sí, se necesita investigación y habla que del SIDA, que parecía que era culpa de los pacientes porque tenían gripe yupi y caían como moscas y luego se dotó de recursos, se investigó y se dio una solución. Vale, pero eso no es correcto. Sí que se está investigando mucho en fibromialgia. Hay muchísimos estudios continuamente en fibromialgia. Lo único que no encontramos, el tratamiento farmacológico, se han ensayado muchos fármacos para la fibromialgia. Pero ¿sabes qué pasa? Que la fibromialgia se considera una enfermedad benigna. El SIDA, la gente se morían del SIDA, pues morían casi todos del SIDA, es una cosa horrorosa. La fibromialgia sufres, pero estás ahí, no te mueres. Entonces se ensayaron fármacos, muchos derivados del grupo de los antidepresivos, que estimulaban por aquí, mejoraban el dolor. De hecho, hay algunos que están aprobados para la fibromialgia, algunos antidepresivos, que están aprobados en Estados Unidos, en España, en Europa no, como el milnacipran, que no está en Europa, y como la duloxetina. Y ¿sabes qué pasaba? Que en algunos pacientes aumentaban las ideas de suicidio. Al mejorar el estado de ánimo, al mejorar el estado general, había algunos que tenían como ideas suicidas. Mejor idea solo. Pero claro, un fármaco de este tipo, cuando en los ensayos salían algunas ideas suicidas, automáticamente lo eliminaban. O sea, cuando salía un fármaco que podía tener algún efecto secundario de este o de otro tipo, rápidamente se eliminaba. Entonces, por eso nos hemos quedado sin fármacos para la fibromialgia. ¿Por qué? ¿Que no hay fármacos que sirvan? Sí. Lo que pasa es que pueden tener efectos secundarios
que no compensan el balance riesgo-beneficio a largo plazo, en general. O sea que sí que se investiga, sí. María nos preguntaba, ¿la responsabilidad de no curarse es del paciente porque no se responsabiliza de su tratamiento? Eso, yo creo que no. Yo creo que el paciente quiere curarse. El paciente quiere curarse. Todos, cuando tenemos algo que no funciona, queremos mejorar. Lo que pasa es que, pues no, a lo mejor no sabemos. No sabemos. Y si no sabemos, pues no sabemos. No, responsabilidad y culpa, yo creo que no. Y eso es importante también. Porque en el momento que te echan la culpa de que tú estás mal porque quieres y porque no haces lo que tienes que hacer, porque no haces esto que te digo yo, pues eso no me gusta nada, porque ese sentimiento de culpa yo creo que acaba agravando incluso la enfermedad. Yo creo que nadie es culpable, nadie en general, mejor alguien puede haber que a lo mejor le interese encontrarse peor para conseguir algún beneficio, lo que llamamos ganancia secundaria, pero ahí no vamos a entrar. En general, la mayor parte de la gente quiere mejorar de sus síntomas, porque es un sufrimiento muy grande, quieren mejorar, pero si no sabes, ¿cómo van a hacerlo? Por eso estamos dándole vueltas a todo esto, a ver cómo explicarlo. Y bueno, mi intención es crear también un grupo, por lo menos de ensayo, a ver si las explicaciones sirven o no sirven. En mi caso, dadas por mí me refiero, es lo que tengo todavía que ver. Con pacientes todavía no he probado esto. Más cositas. Paulina, bueno, nos dice que está pesarosa y que seguimos prácticamente igual que hace 20 años. Nos insta a que la investigación sea interactiva a nivel mundial e interconectar estudios. Y que algunos de los que se desechan podrían ser importantes y quedan fuera. Sí, sí que hay estudios interactivos. En las diapositivas no me he entretenido, pero hay estudios, algunos de estos que he comentado de dolor crónico, de educación en neurociencia del dolor en dolor crónico, eran de grupos de Estados Unidos, de Australia, conectados de Sudáfrica. Sí que hay estudios interconectados de varias partes del mundo, sí que hay. Sí. Y lo que dice que estamos igual que 20 años, no estamos igual. No estamos igual, sabemos muchas más cosas. Lo que no tenemos es un tratamiento farmacológico eficaz, o un aparato, una máquina, un tratamiento que digas, entras aquí, haces estas sesiones y sales curado o casi curado, se curan un 30, 40, 50%. Eso no lo tenemos. Pero ya tenemos conocimientos en neurociencia del dolor que sabemos que el paciente puede seguir un proceso. Claro, yo creo que necesita una guía, lógicamente, porque uno solo esto cuesta mucho. Sí. O sea que en el sentido de tratamiento farmacológico estamos un pelín mejor, pero con poca diferencia. Sí. Luego hay varias compañeras y compañeros que creo que ven la ponencia como algo demasiado insistente en el tratamiento psicológico o derivado o decantado hacia la psiquis. Sí, bueno, es lo que hemos comentado. Esto ha hecho mucho mal. Yo, de hecho, de la charla anterior a esta he cambiado un poquito el enfoque, que yo veo que efectivamente enfocarlo hacia la psiquis genera rechazo y aparte que yo creo que no es el caso. Es ir a lo que dice la ciencia, qué cosas aumentan el dolor, qué cosas aumentan el cansancio, qué cosas pueden mejorar la calidad del sueño. Y luego ya todos sabemos que cuando hay estrés o hay un problema psicológico va uno a empeorar, pero no va a empeorar solo la fibromialgia, sino cualquier enfermedad te puede empeorar. Una epilepsia, tienes estrés, tienes un conflicto, te puede desencadenar la epilepsia. Y la epilepsia es una enfermedad orgánica. O sea que yo creo que tiene razón, que hay que ir con mucho cuidado con esto para no generar un rechazo absurdo, porque lo que queremos es ayudar a las personas, a los pacientes y no entrarnos en sus intimidades, que sí, yo creo que tiene parte de razón.
Otra pregunta es, ¿qué opinas sobre la CIE 11 que ha descalificado la fibromialgia y que no tiene ahora actualmente en ese listado código? Vale, la CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades, para los que no lo conozcan. Y la 11, pues la versión número 11, y esto es de la OMS. Antiguamente sí, anteriormente estaba la fibromialgia, que tenía una entidad propia, tiene un código propio, y ahora en el CIE 11 ya no está la fibromialgia como tal. La fibromialgia estaría incluida dentro del dolor crónico primario, entendiendo dolor crónico primario cuando hay dolor crónico, pero no hay lesión. O sea, que duele, pero sin haber ninguna lesión. Y dentro del dolor crónico primario generalizado. Cuando hay dolor generalizado, me duele todo, y no hay, crónicamente, y no hay ninguna lesión, ahí estaría incluida la fibromialgia. Pero a mí no me gusta porque la fibromialgia no es dolor solo. Hay más cosas, dolor, cansancio. De hecho, muchos pacientes tienen más cansancio a lo mejor que dolor. Tienen muchos síntomas físicos, no solo dolor. Entonces yo creo que no me gusta. Esto lo han hecho, imagino que expertos que a lo mejor no tienen tampoco demasiado contacto con los pacientes. No lo sé, no lo sé. No me gusta, pero bueno, es lo que han puesto. Nosotros, de hecho, en los informes médicos no usamos la CIE 11. Si tienen paciente fibromialgia, pones fibromialgia, no pones dolor crónico primario, generalizado, no, pones fibromialgia. Bien. A ver, aquí preguntan otra vez sobre el ejercicio físico cuando una de las comorbilidades es la encefalomielitis miálgica. Sí, bueno, es lo que hemos comentado antes, hemos comentado ya. Yo creo que es muy importante contactar con tus sensaciones corporales, empezar poco a poco, conectar. Yo tengo mucho cansancio, puedo estar muy cansado siempre, fatiga crónica, encefalomielitis miálgica, estoy muy cansado, muy cansada, pero a lo mejor hay algo que pum, me estimula y parece que ahí me animo o algo se me ilumina dentro y me da energía. Si fuéramos capaces de conectar con esas cosas que me dan energía interiores, pues probablemente podía hacer más. Y es tarea que uno debe investigar porque no hay unas guías externas que yo sepa para fatiga crónica. El ejercicio sí, lo que hemos dicho antes, sí que es bueno, pero claro, conectando con tus sensaciones corporales, no luchando contra ellas. Luego alguien pregunta sobre el tratamiento multidisciplinar. Tratamiento multidisciplinar, aquí en toda la Comunidad Valenciana hay un centro en el Hospital de San Vicente del Raspeig, cerca de Alicante. Y en España pues hay en Barcelona algún centro y en Madrid, que yo sepa, puede que haya algún sitio, posiblemente en Madrid, pero no lo conozco. Y poco más, no hay muchos centros. O sea que sí, muy bonito, pero no es poco asequible este tipo de tratamientos multidisciplinares. O sea que bien, pero que no, en la práctica no es accesible. Pero porque no existen. En la sanidad pública hay muy pocos. Hay muy pocos. Muy pocos. Claro. Gaby, es que no me salían antes los nombres. Si hubiese un biomarcador, investigación y recursos financieros, ¿se podría encontrar una cura? ¿No es más realista centrarse en el problema, en que el problema está ahí, en vez de echarle la culpa al paciente si sigue o no mejor estas recomendaciones o tratamientos actuales? No, biomarcador, se está investigando. Se está investigando. Ya he comentado. Hay muchas investigaciones en fibromialgia. Lo que pasa es que no hay biomarcador. Hombre, sabemos lo del cerebro, que se puede ver el dolor en el cerebro, se puede ver. Esto es un avance científico. A partir del año 2002, un primer estudio de la diapositiva que he puesto, que era de 2009, un grupo catalán, el doctor Deus, Joan Deus. O sea, sí que hay marcadores, pero en investigación. En clínica no hay nada que haya llegado a la investigación.
Luego ahí si te pinchan la espalda, el líquido cefalorraquídeo, se han encontrado alteraciones también en la sustancia P, que es una sustancia que aumenta la transmisión del dolor. O sea que sí que hay biomarcadores, pero en investigación, no en la clínica. O sea que no te van a pinchar la espalda para sacarte el líquido para ver si está aumentado. Eso no se hace. No se hace, ¿no? Claro, un análisis de sangre que te puede, un análisis de orina que te pueden hacer y eso de momento no hay nada de eso. Es que no hay Pero ninguna. realmente es falta de fondos, digamos, de financiación, o tanto en la sanidad pública o para cualquier otro tipo. No, yo creo que no. Yo creo que es que no los conocimientos no dan para más. Hay, fijaros, lo de la neurociencias, no hay educación, sino en lo que es neurociencias, hay grados. O sea, igual como quien estudia medicina, hay personas que estudian neurociencia, están todo el grado, o sea, toda la carrera, estudiando neurociencias. Y ahí, a través de esto, es como se ha avanzado un poquito en este conocimiento del dolor. Y bueno, sí que están estudiando y se dedican a estudiar. Yo tengo una ex sobrina que hizo neurociencias en el Reino Unido, en Inglaterra. Lo que pasa es que ya desde que me divorcié, pues ya no tengo contacto y no la he visto a ella, pero está trabajando en el Reino Unido. O sea que sí que hay investigación, ¿eh? En neurociencias hay mucha investigación y en dolor también y en fibromialgia. Sí que hay, ¿eh? Pero no, ahí no se ha encontrado nada todavía aplicable a la clínica habitual, ¿eh? Pepa Sánchez nos pregunta si la fibromialgia en algunos casos se cura. Sí. En algunos casos se puede curar, sí. Sí. Sí, yo conozco algunos, sí. Y ahora, pues con esto que os he comentado, yo espero que pueda haber algún caso más. No es una cosa masiva, pero en algunos se puede curar, yo creo que sí, y en otros mejorar. Que a veces mejorar es importante también. Te mejoran un 30%, pues a lo mejor ese 30% te permite hacer más cosas y estar más a gusto contigo mismo y más realizada con las cosas que quieres hacer. ¿Pero podría tratarse solamente de remisiones temporales o mejorías temporales? Sí. No, temporales. A ver, la curación en fibromialgia y en casos de dolor crónico y sin fatiga crónica también, incluso en migrañas, no estamos hablando de una curación definitiva. Me hago este tratamiento, me sigo este curso buenísimo, imaginado que me va de bien el curso, me gasto el dinero y tal y me curo ya para siempre. No. Digamos, hay una mejoría, aprendes un poco a controlar el dolor y los síntomas de la fibromialgia, pero puede venir en cualquier momento una situación que me desencadene otra vez los mismos síntomas. Entonces, es lo que llamamos una recaída. Hay una recaída, puede ocurrir, no estoy curado de sí para siempre, pero esa recaída la afronto de la misma manera que enfrenté cuando me encontraba mal al principio y puede volver a mejorar. O sea que serían mejorías importantes que puede estar uno prácticamente libre de síntomas o con muy pocos síntomas. Eso llamamos curación. Estoy casi bien. Tengo unas molestias, pero lo llevo bien. Que tengo alguna recaída y vuelvo a mejorar después también. Sería esto más bien, más que una curación ya para siempre y me olvido. El para siempre y me olvido, no. No, eso es una infección. Tengo una infección, por ejemplo, no sé, mejor una amigdalitis. Me dan un antibiótico y me curo y a lo mejor me curo para siempre. Vale, pero esto no es igual. A ver, Pepa también nos pregunta o nos comenta que su reumatólogo rechaza verla por una mala evolución de la fibro. O sea, que no le están dando la cita con el especialista, vamos, entiendo. Nosotros hacemos igual, nos hacemos revisiones de pacientes con fibromialgia. Los reumatólogos lo que hacemos es diagnosticar, descartar que hay otra enfermedad, o si hay otra enfermedad, diagnosticarla también. Si hay algún dolor a lo mejor periférico, lo que hemos dicho, si hay que hacer una infiltración en un sitio, pues lo hacemos y no hacemos seguimientos en la sanidad pública. Otra cosa, en los privados, pues a veces, pues si vas, pues cada vez, pues por compañías o pues sí que te ven. Pero en realidad los reumatólogos no tenemos demasiado a hacer en el seguimiento de la fibromialgia. Porque ¿qué hacemos? No tenemos una medicación eficaz
realmente eficaz y no hacemos seguimiento por eso. Preferimos ver pacientes, seguimientos a pacientes con enfermedades que sí que podemos tratar farmacológicamente. Pero esto es, digamos, entre comillas, una discriminación o una mala atención a un paciente, a un enfermo. No, porque no tenemos armas terapéuticas para realmente mejorar a los pacientes. Tipo de vida, las medidas de tipo de vida las puede hacer igual, dirigidas por el médico de familia. De hecho, el grupo este que os he comentado del País Vasco, de intervención en fibromialgia, son médicos de familia que lo llevan, de dirección primaria. O sea que no tiene por qué ser el reumatólogo. Los reumatólogos no están preparados para tratar el dolor crónico. Pero usted sabe como nosotras, desgraciadamente, que depende de con quién des, no sé hasta qué punto pues, la persona se puede sentir arropada, digamos, Sí, de hecho yo en tenía su enfermedad. alta con fibromialgia, le di el alta y me ha cogido la mano y por favor no me deje. Pero sí, lo entiendo, sí. Pero nosotros la política que seguimos es esa que te he dicho. Vemos pacientes con osteoporosis graves, a eso sí que hacemos seguimiento, osteoporosis graves, artritis reumatoides, patología inflamatoria, y luego para diagnosticar, que a veces le hacen falta varias visitas para estar seguros del diagnóstico. Pero seguimiento de pacientes con fibromialgia no hacemos. Yo he hecho algunos casos hace años, bueno, cuando estaba como especializándome, digamos, y no ayuda, bueno, no sé si llegue a ayudar mucho, puede ser que sí, algunos. En los tratamientos grupales yo creo que sí, pero en los individuales de seguimiento yo creo que no ayudaba demasiado. Pero bueno, sí que entiendo lo que comentas, sí, que no es una sensación un poquito como desvalida. Luego llegas al médico, no tiene 4 minutos para atenderte y, fibromialgia, y la atribuye toda la fibromialgia. Es complicado, eso lo entiendo perfectamente. Sí, bueno, y luego el problema que tenemos de que nos deriven automáticamente a psiquiatría, sin más. No, pero eso no me parece bien a mí. No me parece bien. Psiquiatría Lo hacen los médicos de medicina, o sea, los de familia. Sí, lo hacen. ¿En qué zona? ¿En qué zona hacen eso? Sí, vamos, en principio nosotros somos una asociación nacional y casi todas nuestras enfermas o enfermos de toda España, ¿no?, han tenido algún caso de estos. Ya. Muchos. Sí, porque a veces llegas a la consulta, estás desesperada, con dolor, me duele que ir, y a veces te pones a llorar y dices, hasta psiquiatría. Pero claro, está llorando de desesperación, de situación. No porque tengas No. Está pasando con la encefalomielitis miálgica, con la SQM, con la electrohipersensibilidad, con todas. Está pasando que muchos médicos no creen y los mandan al psiquiatra porque dicen que es mental. ¿Pero directamente? Ostras. Sí, directamente. O sea, no porque te pongas allí a estalles de... Sin llorar. Y a mí diagnosticado ya la fibromialgia años, llega un médico nuevo, médico de cabecera que había estado, no me la diagnosticó y he pasado un calvario hasta que me la diagnosticaron. Se retiró, por lo del COVID volvió a ejercer y cuando entró lo primero que me mandó fue al psiquiatra. Y el psiquiatra no sabe nada de mi vida, simplemente me mandó unas pastillas para el estómago. Y yo le dije, para esto vengo yo un psiquiatra, el del digestivo me lo podía haber mandado perfectamente. Y me dijo, es que estas pastillas no las manda el digestivo. Digo, vale. No me las llegué a tomar. En principio mandan a muchísimos al psiquiatra, a muchísimos enfermos de estas enfermedades, de estas 4. Pero ya de principio, vamos, hay que demostrar que no es una enfermedad mental. Y como muchos es como en la sanidad pública nos dicen a la cara, no creo en esa enfermedad, como no creo. Por eso la importancia del reciclar de los médicos, de informar. Pero es que debería de ser por ley, no solamente es que salga del médico a ir a informarse, no, es que debería de... La administración sanitaria es la que tiene que formarlos obligatoriamente. Porque nos maltratan. Perdona que interrumpa un momento, pero antes te oí Chimo, ¿no? Chimo.
Sí, dime, sí. Hablas de curar. Es que hablar de curar es algo a lo que nos agarramos todos. En cuanto dicen curar, y resulta que después dices curar, no. Mejorar. Mejorar, tener, vamos, momentos buenos, momentos peores. Pero lo de curar es que en ningún lado, hay muchos médicos que hablan que la SQM se cura, que la fibromialgia se cura, como has dicho tú hoy, que me quedé a cuadros, y es que me parece demencial, porque parece que os estáis riendo de nosotros. Así mismo te lo digo. Sinceramente, es lo que pienso. No es lo mismo mejorar, hacer unas pautas para mejorar, pero curar, la palabra curar, es que en estas enfermedades a mí me está sentando muy mal, muy mal. Soy sanitaria también. Y sé... Bueno, pero yo no lo digo, lo dicen los estudios. Hay mejoras ¿Pero importantes. dónde? Pero es que nadie demuestra que haya Sí. un enfermo de fibromialgia curado, ni de sensibilidad química, ni de encefalomielitis miálgica. Míralo en la presentación. En el estudio primero del País Vasco había unas mejorías del 50% en un porcentaje muy grande de pacientes, bueno, casi la mitad, y había una serie de pacientes que ya no cumplían criterios de fibromialgia. Es decir, que tú puedes tener algo de dolor, puedes tener algo de cansancio, puedes tener algunos síntomas, pero ya no es eso fibromialgia, ¿sabes? Entonces eso es lo que llamamos curar, entre comillas, si quieres. A ver, curar en el sentido de decir, ya aquí no ha pasado nada, lo he comentado, no. Pero curar en el sentido de que hay una mejoría significativa y me encuentro a hacer vida normal, eso es posible. Es posible. Por lo menos por los estudios que hay publicados. A ver, tenemos días mejores y días peores. Yo hay días que no puedo hacer nada. No, yo me refiero... Yo no tengo fibromialgia. Tengo encefalomielitis miálgica y SQM y comorbilidades. Y te digo una cosa, hay días que me siento capaz de hacer muchas cosas que después lo pago en los días siguientes o las semanas o un mes. Pero sé que no estoy curada, lo tengo clarísimo. Y es que no me creo a nadie que diga que estas enfermedades se curan. No me lo creo. No me lo creo. Y vale, me parece fatal. Que se hable de cura, que se hable de cura hasta me parece fatal. Yo creo que has expresado tu opinión ilusión. y si la moderadora podemos pasar alguna pregunta más para no repetirnos lo mismo, no repetir yo lo mismo otra vez. Sí, creo que más o menos están todas las que se hicieron en el Congreso están ya están hechas las preguntas. Vale. Pues nada, pues hay alguna pregunta de los del chat, porque veo que hay un montón de preguntas en el chat. A ver, ¿alguna preguntita? Hablo de Padrón, de La Coruña, mi médica de atención primaria me dijo, enfermedad psiquiátrica, mal, cambio de médica. Sí, no, la verdad es que lo de la psiquiatrización estoy totalmente de acuerdo con vosotras, parece muy mal. Es que últimamente, además de que no hay psiquiatras... no tiene nada que ver con la fibromialgia, hay gente que dice que está muy relacionado. No he entendido con la práctica, no he entendido, claro. Dice, no he entendido cómo se produce la disminución del dolor con la explicación que he dado, claro, es que no lo he explicado. Eso sería ya otro taller, claro. Claro que sí. A ver, no sé, por aquí. Yo creo que más o menos... Es curioso el fenómeno que se ha dado ahora mismo con el tema de la psiquiatralización de las enfermedades, sí. Con la escasez de formación en psiquiatría y en psicología que hay en este país, y ahora de repente todo es psicológico y psiquiátrico y no tenemos profesionales formados. Entonces nos hemos encontrado con que hay una avalancha y una espera de hasta un año para que te vea un psicólogo. Es increíble, ¿eh? Cuando a lo mejor la sanidad está lo que tienes es un problema físico y lo están achacando a un tema psicológico. Claro, te suicidas por desesperación, pura desesperación. No, la verdad es que no envidio a las personas que estáis en esas tesituras. Mira, quería un comentario sobre una pregunta que hicieron también, que no hemos comentado, sobre el mindfulness.
dice que el mindfulness, la pregunta que no era para la fibromialgia, que era un poco... A ver, el mindfulness es una técnica, la meditación, que sirve en general para mejorar la atención, para disminuir un poquito la hiperactividad mental y puede ayudar para mejorar el estrés en las personas que tengan estrés o hiperactivación. Y también se ha utilizado el mindfulness en dolor crónico. De hecho, hay meditaciones para el dolor crónico. Consisten en me paro, siento la respiración primero y luego pongo el foco en el dolor. Pongo el foco en el dolor un poquito para acostumbrarse el organismo a que ese dolor no me alarme, no sea preocupante. Y se ha visto que sí, que el mindfulness dirigido al dolor crónico puede servir para mejorarlo. Son mejorías leves, como dice la compañera, que no me curo con eso, pero bueno, personas que pueden mejorar más, otras que menos, y nada más. Yo creo que, pues muchas gracias, compañeras. Yo lamento no poder agradar a todas y haber disgustado aquí a Gelis, que no está nada de acuerdo conmigo. Y vamos, yo lo he hecho preparado. A ver, Una última no, pregunta, no, Gelis. No, perdona, disculpa. perdón. Una última pregunta porque Ahora. la está haciendo Rocío Gil varias veces y yo me la he Vale. saltado y ahora me la vuelve a recordar. No sé si es pertinente siquiera para preguntársela al doctor Chimo Esteve. ¿El Lyme tiene cura? El Lyme es una enfermedad por Borrelia burgdorferi, se trata con antibióticos y se cura normalmente. Yo he visto poquísimos Lymes en mi vida, porque aquí hay muy poca o van a dermatología, van a otros sitios y a mí no me llegan. Lo que yo recuerdo haber visto, haber oído hablar de casos, sobre todo en Estados Unidos, de cuadros así de dolor crónico tipo fibromialgia después del Lyme, como un síndrome post-Lyme, como el síndrome post-COVID de ahora, de aquí. Tenemos personas con cansancio, dolor generalizado y pues algo así después del Lyme. Entonces el Lyme sí que tiene cura, lo que hemos dicho es una infección, se cura, y luego el síndrome post-Lyme, pues ya dependiendo del tipo de tratamiento, del tiempo de evolución, si son pues un mes, 2 meses, lo que hemos dicho, un tiempo, pues puede ser que acabe mejorando, y en casos crónicos la verdad es que no tengo experiencia. Sería algo parecido como la fibromialgia. Bueno, pues... Se cura también el Lyme. En la enfermedad de Lyme sí. Si es una infección por Borrelia burgdorferi, una infección por una borrelia, das un antibiótico y se cura, sí. Yo no tengo experiencia, pero sí que se cura, igual con la brucelosis. Con la tuberculosis se cura. ¿Se curan todos? No. Pero sí que la tuberculosis se cura. Pueden quedar cicatrices, pero sí que se curan. Enfermedades infecciosas por bacterias tienen curación. El problema es cuando se quedan cronificadas o se quedan latentes. No, los bueno, virus dentro. Los virus. Lo que no tienen cura no son los virus. Por ejemplo, es que se patente los virus que son más difíciles de manejar. Virus del SIDA, por ejemplo, que con medicación se controla, pero el virus está dentro. Y entonces habla de algún caso de curación con trasplantes, bueno, unas terapias experimentales que no, ahora mismo no estoy experto en ellas. Pero los virus pueden quedarse latentes con mucha frecuencia y las bacterias normalmente sí que podemos eliminarlas por completo, las infecciones bacterianas. Bueno, pues si os parece podríamos cerrar la sesión para no alargar tampoco demasiado. Si alguien nos quiere ver después, que no se asuste con la duración de esto. ¿Y alguien clausura la sesión? O... Ya está. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias de parte de todos los miembros de la asociación y esperamos tenerte otra vez con nosotros más adelante. Gracias, Chimo. Gracias. Pues nada, Harmony, muchísimas gracias. Ya tenía ganas yo de verte también y de oírte. Y nada, Lo siento, sí. venía del traumatólogo y me incorporé tarde. Nada, no, pero bien, tu consulta con tus compañeras, a ver si están de acuerdo, porque parece que algunas no están de acuerdo conmigo. A ver, lo que pueda servir, yo encantado. Si os no parece, te lo tomes por ahí, no te lo tomes por ahí. Es que estoy viviendo muchas experiencias y la palabra cura ahora mismo en estas enfermedades es que no se lo crea nadie y me parece fatal.
fatal. Bueno, Mejoría, sí, hay mejoría. Vale, pero el resto de la Pero- charla más o menos perfecto. alguna cosita. Perfecto. Nada, ya luego lo comentéis de vosotras y ya decidís si os sirvo o no. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, Chimo. Pues nada, muchísimas gracias a Buenas noches. Vale, hasta pronto. Chao. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego.